Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación, ingresos y gastos personales. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Soy la instructora que los está acompañando en este proceso. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma y a la información que les he compartido a través de anuncios, para hoy tenemos la sesión correspondiente a la actividad 2. Recordarles la importancia de enviar la copia del documento de identidad. Este documento es requisito indispensable para el proceso de certificación. El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima solicita el área de gestión académica, que es el área encargada de realizar el proceso de certificación, solicita que los aprendices que se vayan a certificar con anterioridad hayan realizado el envío del documento para poder verificar los datos que se encuentran allí registrados. Recuerden que una vez se generen los certificados no se pueden modificar, entonces lo importante es que se realice el envío. Recuerden que se debe enviar la copia del documento por las dos caras. Este documento pues es para verificar la información que se encuentra registrada en Senasofía Plus antes de generar el proceso de certificación. Luzbeli, ¿tienes alguna pregunta? Vi que alzaste la mano. Bueno, ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, importante enviar la copia del documento de identidad. Se envía por actividades iniciales. El enlace está configurado de acuerdo a las fechas de la actividad 1. Entonces, la actividad 1 pues la teníamos dispuesta del 10 al 16 de julio. La actividad 2 pues dimos inicio el día 17, el día de ayer, y va hasta el 23 de julio. Si por algún motivo no han podido enviar alguna de las evidencias de las actividades iniciales de la actividad 1, no hay ningún inconveniente. Todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se envió en el tiempo establecido, se puede enviar una vez así se haya finalizado la fecha límite, se puede enviar la actividad. Lo importante es tener en cuenta que hasta el 4 de agosto se tienen habilitados todos los enlaces para enviar actividades. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa fecha también. De acuerdo a nuestro cronograma, pues hoy es la sesión de la actividad 2. El día 25 de julio realizaremos la sesión de la actividad 3. Y el día 1 de agosto realizaremos la sesión de la actividad 4. Las sesiones son informativas, no hacen parte de las calificaciones del curso. La sesión queda grabada para que quienes no puedan ingresar pues puedan revisar la grabación de la sesión. Se comparte allí por anuncios y de igual manera por sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y encuentran el resumen de la sesión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta e inquietud antes de compartirles mi pantalla para dar inicio al tema dispuesto para la actividad 2. En este momento ya se encuentran calificadas todas las evidencias que enviaron hasta el día de hoy a las 10 de la mañana. Pueden revisar allí por calificaciones, todo se encuentra calificado. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Muchas gracias, Daisy, por confirmar.
Perdón un momento porque no me está dejando compartir acá. Voy a cerrar el archivo y abrirlo nuevamente. Ahora sí. Como les mencionaba, hoy es la sesión correspondiente a la actividad 2 de la formación, ingresos y gastos personales. Estos son los ID dispuestos para cada una de las fichas. Ustedes se encuentran inscritos en una de estas tres fichas: 328-10-13, 328-10-22 y 328-10-24. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, este es mi número de contacto. A través de ese mismo número tengo dispuesto el WhatsApp y el grupo de WhatsApp que se creó para apoyar el desarrollo del proceso formativo. Hoy es julio 18 de 2025. Como agenda de la sesión tenemos un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas, inquietudes, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión de la actividad 1, en el SENA manejamos una competencia, y a esta competencia están asociados los resultados de aprendizaje. La competencia dispuesta para la formación, ingresos y gastos personales se denomina generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales. El resultado de aprendizaje para la actividad 2 corresponde a determinar el estado de los gastos personales para asumir responsabilidades y generar estrategias que permitan alcanzar resultados. Las fechas establecidas para la actividad 2 están dispuestas de acuerdo a nuestro cronograma de actividades del 17 de julio al 23 de julio. De igual manera, como les mencionaba al inicio, todos los enlaces están disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Ustedes pueden participar de acuerdo a cómo tengan disponibilidad de tiempo para poder enviar evidencias. Si ustedes quieren participar, tuvieron tiempo disponible, pueden enviar evidencias de la actividad 1, 2, 3 y 4, lo pueden hacer, todos los enlaces están disponibles. Si no se pudo participar de acuerdo al cronograma, vamos de acuerdo a cada actividad, o al finalizar, si por algún motivo tienen algunas evidencias pendientes, también las pueden enviar. Todas se revisan, todas se califican y todas se tienen en cuenta. Así funciona la formación complementaria virtual en el SENA. Cuando nos referimos al componente formativo de la actividad 2, entonces vemos que está dispuesto como gastos. Entonces, para el material de la formación 2 se denomina gastos. Ya vimos en el material de la primera actividad, vimos lo que se denominan ingresos. En este, entonces, vamos a ver lo que se denomina como gastos. Aquí en la parte superior está mal, yo ya solicité que lo corrijan, pero son gastos. Entonces encontramos que son clasificados como gastos fijos, gastos esenciales, gastos opcionales, gastos inesperados, gastos discrecionales y gastos hormiga. Y los gastos entonces tienen una responsabilidad, si es una necesidad o un deseo, si son unos gastos emocionales o unos tipos de responsabilidades. Y encontramos allí estrategias, plan de gastos, gastos emocionales y ser un comprador inteligente. Como contenido temático de la actividad 2, entonces tenemos introducción, conceptualización, tipificación de los gastos, responsabilidad frente al gasto, el gasto que es una necesidad o un deseo. Existen unos gastos emocionales, unos tipos de responsabilidades, unas estrategias para controlar el gasto, un plan de gastos, finanzas sanas y ser un comprador inteligente. Para muchos los gastos son la parte poco atractiva en la elaboración de un presupuesto. Para elaborar un presupuesto, entonces siempre debemos tener en cuenta los pasos que hemos ido recorriendo en el desarrollo de la formación. Primero, pues tenemos que identificar cuáles son nuestros ingresos, qué tipos de ingresos tenemos, si tenemos ingresos como dependientes, como independientes,
cuál es el valor de esos ingresos, cuál es la clase de ingresos. Y después entonces tenemos que identificar los gastos, que es el que vemos en el tema 2. En el presupuesto pues deben ajustarse los gastos a los ingresos recibidos y en ocasiones ser la causa de préstamos o situaciones incómodas. La adecuada administración del flujo del dinero permitirá que no solo se reduzca, sino que tal vez pueda llegar a representar una fuente de capital. Vemos que en los gastos encontramos que los gastos se entiende como gasto toda salida obligatoria de dinero para cubrir necesidades financieras, económicas, del hogar, estudio, pasatiempo. Ese valor invertido no se recupera en el periodo de tiempo como encontramos el arrendamiento, los servicios públicos, la alimentación, los servicios médicos, la educación, el vestuario, los viajes, entre otros. Evidentemente, unos resultan más importantes que otros y en esto radica la diferencia que se debe hacer de los mismos y es allí donde aparece la tipificación de los gastos. Encontramos unos gastos opcionales que también son llamados variables. Este tipo de gastos pueden ser descartados ya que obedecen más a los deseos que a las necesidades reales. Por eso se denominan opcionales. Tenemos unos gastos esenciales, también llamados flexibles. Se incluyen dentro de este tipo, los que se requieren para el sostenimiento de una buena calidad de vida, pero pueden ser pospuestos. Encontramos los gastos fijos, que son los gastos de mayor obligatoriedad, por lo que son de vital cumplimiento. Por lo general tienen un monto fijo y un periodo determinado. No obstante, también hay gastos que se cancelan con una periodicidad mayor, como los impuestos. Allí es cuando vemos que los impuestos, pues son unos gastos que se pagan, pero, por ejemplo, el impuesto de renta se paga año a año, año vencido. Entonces, debemos tener en cuenta que debemos tener como una provisión para ese gasto. Encontramos también los gastos inesperados, que también denominados como gastos de emergencia, porque surgen a causa de una eventualidad. A veces pueden llegar a involucrar grandes sumas de dinero, por lo que es recomendable tener un ahorro programado para este tipo de casos. Cuando hablamos de los gastos inesperados, pues como su nombre lo indica, no esperamos incurrir en ese gasto, pero en el momento en que sucede, en el momento en que tenemos que incurrir, como lo describe allí en el material, puede representar unas altas sumas de dinero. Tenemos unos gastos discrecionales, estos son los gastos que el usuario puede determinar porque es el dinero que se elige gastar. Son los gastos que se realizan para consentirse. Y encontramos también los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos pequeños y muchas veces no son tenidos en cuenta dentro del presupuesto, por lo que cuando se aminora la cantidad de dinero surgen preguntas relacionadas con el mismo. Esos gastos hormigas son esos gastos pequeños que vamos realizando, pero que al momento de cuantificar esos gastos dentro de nuestro presupuesto representan una alta suma de dinero. ¿Por qué? Porque como que vamos realizando los gastos hormiga, pero no somos conscientes de que esos pequeños gastos de a pequeño en pequeño va sumando una gran cantidad que afecta nuestro presupuesto. Entonces hay que ponerle mucho ojo a ese concepto de los gastos de hormiga. Cuando hablamos de la responsabilidad frente al gasto, entonces después de identificar lo importante,
de categorizar los gastos, es importante reflexionar sobre la responsabilidad que se tiene al momento de gastar los ingresos con que se cuenta. Es por ello que se hace necesario, primero identificamos cuáles son nuestros ingresos y con base en la identificación del valor de esos ingresos es que podemos identificar los gastos y vamos a mirar en paralelo a ver si lo que estamos recibiendo está cubriendo nuestras necesidades, o sea, está cubriendo nuestros gastos y si está quedando algún excedente o por el contrario estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Eso es muy importante realizarlo. Es importante reflexionar sobre la responsabilidad que se tiene al momento de gastar los ingresos con que se cuenta. Para ello es necesario revisar cuáles son los gastos por necesidades reales y no por deseo o por emoción. De igual manera, dar una mirada a los tipos de responsabilidades existentes al momento de gastar. Cuando hablamos de una necesidad o un deseo, antes de incurrir en un gasto, se debe pensar si en realidad se requiere para satisfacer una necesidad o para cumplir un deseo. Si no se cuenta con el capital suficiente, se requiere ser racional para evitar afectar los ingresos del periodo vigente. Cuando hablamos de una necesidad, pues esta tiene que ver con los requerimientos mínimos para tener una calidad de vida aceptable en la sociedad. Y es allí donde vemos alimentación, servicios públicos, vestuario, vivienda, educación, aunque también pueden incorporarse otras necesidades de acuerdo con el momento de la vida. Las prioridades para vivir bien no serán las mismas si estamos en la juventud que en la tercera edad. Entonces, son diferentes las prioridades. Cuando hablamos de un deseo, algunos gastos se dedican a cosas que se usan a diario y que se compran para hacer la vida más confortable, por lo que son elementos de los que se pueden prescindir y se denominan deseos. Estos no son fundamentales para la existencia porque son objeto de que si se quieren tener o alcanzar para sentirse mejor. En ocasiones, producto de la publicidad que nos incita a comprarlos para vivir en una sociedad de apariencias. Para determinar qué tipo de gasto está complaciendo, basta con preguntarse, ¿realmente es indispensable para vivir o estar seguro o simplemente es deseo? Entonces siempre debemos tener en cuenta esa pregunta. Tenemos unos gastos emocionales, este tipo de gastos son nuevos, también se denominan gastos por impulso o compulsivos. Son aquellos gastos que se generan después de que una persona enfrenta situaciones conflictivas como problemas laborales, discusiones familiares o de pareja, u otros relacionados, aunque en primera instancia experimenta una sensación de satisfacción momentánea. Entonces, en el momento en que realizamos ese gasto nos sentimos plenos, pero después como que analizamos y nos damos cuenta que ese gasto lo realizamos de manera emocional, fue como por el momento, nos dejamos llevar por el momento, pero resulta que esos gastos resultan ser peligrosos porque se hacen sin pensar. Cuando hablamos de los tipos de responsabilidades, es muy importante recordar que al igual que los derechos, todas las personas deben tener un grado de responsabilidad frente al gasto, ya que no se puede llegar a caer en la tendencia a solicitar créditos financieros o préstamos informales con el fin de cubrir las obligaciones de primera necesidad. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de las estrategias para controlar el gasto,
Entonces tenemos que para controlar el gasto de manera eficiente se pueden utilizar estrategias para hacer una buena administración, lo cual permita mejorar la calidad de vida y el flujo del efectivo. Y es allí donde encontramos un plan de gastos. Este plan de gastos, pues realizar un plan de gastos es útil para la adecuada administración de los recursos financieros. Encontramos las finanzas sanas y es allí que para mantener el adecuado manejo de los ingresos, estas son algunas recomendaciones. Debemos priorizar cuando se planifica el presupuesto de las compras, el dinero rendirá más. Revisar los ingresos. Entonces, en primer lugar, realizar un presupuesto para determinar entradas de dinero y gastos priorizados o prioritarios. Aprovechar las promociones cuando se requiera salir de compras, verificar qué establecimientos, productos o servicios tienen precios favorables. Es una manera de hacer rendir las finanzas. Ser creativo. Fabricar elementos requeridos ayudará a disminuir los costos, no obstante, se debe hacer un presupuesto de para que la creación llegue a convertirse en un gasto mayor. Encontramos de igual manera aprovechar promociones, pues ya les mencionaba, ser un comprador inteligente al recibir el ingreso. Se suele olvidar el arduo esfuerzo en el que se incurrió para obtenerlo. Entonces, por ello, siempre debemos ser unos compradores inteligentes. Entonces, es importante, a través del desarrollo de este material o componente formativo de la actividad 2, identificar cuáles son los gastos que tenemos. Identificar que tenemos unos gastos, por ejemplo, hay unos gastos fijos que su valor son variables. Entonces, su valor es variable, ¿por qué? Porque tenemos unos gastos fijos que debemos pagar mes a mes. Por ejemplo, el recibo de energía, el recibo del servicio de agua, el recibo de servicio del gas, el recibo del servicio de internet. Son gastos que se consideran fijos. ¿Fijos por qué? Porque se deben pagar mes a mes, pero su valor es variable. ¿Por qué? Porque el recibo de energía, el consumo de energía, pues es variable, el consumo del servicio del gas es variable, el consumo del servicio del agua es variable. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos gastos fijos? Es identificar qué estrategias puedo implementar para que esos gastos fijos pues reduzcan su valor. Entonces, pues la invitación hoy es a primero identificar cuáles son los gastos fijos y cuáles son esos gastos que mencionamos aquí como opcionales, como esenciales, algunos inesperados. Esos inesperados, pues como su nombre lo indica, son inesperados. Identificar esos gastos hormiga que al momento de realizar un presupuesto e identificar el valor de esos gastos hormiga, en muchos casos vemos que esos gastos hormiga tienen un peso significativo en el presupuesto. Entonces la invitación hoy es a revisar ese tema. Como evidencias de la actividad 2, entonces tenemos dos evidencias para la actividad 2. La primera es la participación en un foro temático. En este foro vamos a participar dando respuesta al interrogante que está allí planteado. ¿Qué estrategias emplea usted para controlar los gastos? Entonces, dando respuesta a este interrogante, vamos a participar. Recuerden que es un foro temático calificable que hace parte de las evidencias de la actividad 2. Como segunda evidencia de la actividad 2 tenemos un taller que se denomina gastos personales y es allí donde vamos a identificar o a dar respuesta a los siguientes interrogantes. Para la actividad 2, evidencia 2, ¿qué es un gasto hormiga? ¿Cuál es el porcentaje que no debe superar el nivel de endeudamiento? ¿Qué diferencia hay entre un gasto fijo y un gasto variable?
cuáles son los 3 modelos para realizar planeación de gastos y cuáles son las responsabilidades frente al gasto. Entonces, damos respuesta a estos 5 interrogantes. Podemos hacer el archivo en Word en el formato en que ustedes más les quede fácil, o pueden hacerlo a mano, le toman imagen y me lo envían como evidencia. De todas maneras es válido. Tenemos la evidencia de la actividad 1, entonces es realizar un mapa mental que contenga los tipos de ingresos, en el cual represente el origen de los tipos de ingresos que se pueden generar. Y aquí pues les comparto una imagen de cómo se puede hacer el mapa mental. Los tipos de ingresos, ingresos por ser independientes o por ser dependientes, cuáles son los elementos que o las características que lo identifican, y de esta manera se presenta la evidencia de la actividad 1. Para quienes aún no lo hayan presentado, importante enviar la copia del documento de identidad, actualizar los datos en Sofía Plus. Comunicación, pues ya tenemos todos los canales de comunicación, las actividades se deben presentar en la totalidad y el plazo máximo para el desarrollo de actividades es el 4 de agosto. Cuando ustedes revisan en calificaciones para ver el avance de sus participaciones, de igual manera en horas de la tarde les voy a compartir un archivo con el avance de participaciones para que identifiquen qué evidencias han presentado y qué evidencias tienen pendientes. Si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, como me aparece a mí en este caso, quiere decir que la evidencia aún no se ha presentado y se debe presentar. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. De igual manera, es que no me han creado unos enlaces que solicité para unas bolsas corporativas. Entonces, cuando las tenga, se las voy a compartir para que quienes quieran continuar en la formación de la familia de contabilidad y finanzas, pues lo puedan hacer. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Diego Alejandro, ¿tienes una duda? Sí, dime. Ya tienes desbloqueado el micrófono, puedes activarlo, puedes escribir en el chat. Luzbeli, ¿tienes la manito levantada? Buenos días, ¿ya me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos, Diego. Es que yo tengo una pregunta para el taller de la evidencia 2. No Sí. entiendo lo de las preguntas, las respondo con mi conocimiento previo o a través de las guías. Bueno, la idea es que revises el material, ahí hay información que te sirve. Si necesitas consultar en otras páginas, en otras partes, puedes complementar y dar la respuesta pues con tus palabras a lo que entiendes a cada uno de estos elementos que se están solicitando allí en la actividad, que consisten en dar respuesta a qué es un gasto hormiga, cuál es el porcentaje que no debe superar el nivel de endeudamiento, qué diferencia hay entre un gasto fijo y un gasto variable. Pues la idea es con tus palabras lo que entiendes de acuerdo al material que has revisado, cuáles son los 3 modelos para realizar la planeación de los gastos y cuáles son las responsabilidades frente al gasto. Ok, vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Diego, buen día. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud. De igual manera, pues esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Importante recordarles, pues lo que les mencionaba al inicio, todos los enlaces están disponibles para participar. Todas las evidencias se tienen en cuenta desde el principio hasta la finalización de la formación, y pues la invitación es a participar activamente en la formación. Muchas gracias por la participación. Nos vemos en la próxima sesión, que está programada para el 25 de julio, o sea, el próximo viernes a las 11 de la mañana.
Muchas gracias para todos y buen día.